Buenos días, estimado estudioso. Bienvenido a esta asignatura al respecto de producción del cemento, en donde vamos a tratar de universalizar el concepto, ¿de acuerdo? Vamos a partir del supuesto de que todas las plantas son iguales, solo que tienen procesos particulares, pues que van de la mano del core business, del ser fundamental de cada una de las empresas. Y en ese sentido, pues la producción del cemento tiene sus particularidades que son las que vamos a analizar, pero construir las actividades en función de universalizar entonces el concepto, en función de que, primero, eh, si usted trabaja en una planta de producción del cemento, pues va a ser un ejercicio sumamente positivo, pero si no, la idea es tender a trabajar con procesos de otras naturalezas, de otras características, en función de construir la lógica de esa lectura general del proceso que es fundamental en función del mejoramiento continuo, de la lectura adecuada de indicadores. Y el módulo 2, entonces aquí ya empezamos a hablar de la particularidad del aula, se orienta hacia la conexión que tiene la operación y o el mantenimiento de las plantas con la salud y seguridad en el trabajo. Desde la óptica de que el recurso más importante de toda organización son las personas. Bien, esta asignatura básicamente tiene dos módulos, de tal manera que en la plataforma Canvas vamos a encontrar tres módulos. El primero, la guía didáctica que arrancan con los tutoriales Canvas, por favor no olvidarlos, con diferentes videos de alta calidad que nos permiten recordar en cualquier momento el uso adecuado de los diferentes elementos de la plataforma. Simplemente damos clic sobre el video y este se abre para permitirnos acceder a la información que necesitamos al respecto de el recurso. Damos clic. ¿Quieres saber cómo presentar una tarea? Ingresa al botón Módulos y haz clic sobre una de tus... Bien, cada uno de esos videos están desarrollados para contestar preguntas como, por ejemplo, cómo manejar tu cuenta en Canvas, cómo utilizar la herramienta del correo electrónico de la plataforma, cómo cargar archivos, cómo participar en foros y tareas, cómo participar en evaluaciones, cómo participar en videoclases, conferencias, cómo acceder a la biblioteca virtual UMB, entendiendo que voy a enfatizar al respecto de la biblioteca y cómo conocer sus calificaciones. Bien, siguiendo la presentación de la asignatura y estableciendo pues acuerdos en el foro de presentación y participación, entiendo pues que no vaya a haber participación, pero sí dejo mis datos publicados ahí para que Gerson usted los pueda utilizar en el momento que corresponda. Pero en este momento doy cierre al foro con el comentario. Listo. Bueno, a continuación vamos a seguir con las demás partes de la guía didáctica. Por otro lado está el diseño curricular, el plan de formación y cronograma de actividades que lo vamos a revisar juiciosamente. Entonces, este encuentro sincrónico se realiza hoy 10 de marzo. El foro de presentación pues ya a esta altura está cerrado y la actividad diagnóstica ya está cerrada. Al igual que la primera participación en el foro de etapas de la producción del cemento. Eh, y estamos realizando
la actividad al respecto del informe de la calidad del cemento Portland. Eh, Aquí pues me atreví a publicar una infografía al respecto de la fabricación del cemento Portland, y en la información del módulo queda claro cuáles son las variables de proceso, eh, y lo mismo en la videoclase para sacar ese informe de calidad respecto de las variables del cemento. En el módulo 2, que está orientado hacia la salud y seguridad en el trabajo, lo primero que hacemos, la primera actividad es de identificación de riesgos entre el 12 y el 18 de marzo y una videoclase al respecto de salud y seguridad en la producción del cemento Portland, que se va a realizar el 16 de marzo. Por último, tenemos el reconocimiento de los productos fluidos y energías entre el 19 y el 25, de tal manera que también se corre la evaluación final, que se realizará entre el 19 y el 25 para hacer el cierre del aula, eh, la última semana, que será la semana de marzo. Entonces es muy importante que las calificaciones que se van publicando se revisen porque no vamos a tener mucho tiempo por Semana Santa, de esperar o de correr actividades o correr entregas porque se tiene que cumplir la fecha de cierre de la asignatura. Bien, sigamos barriendo los diferentes módulos de la asignatura. En competencias de la asignatura vamos a encontrar las mismas desarrolladas o descritas en el diseño curricular. El diseño curricular corresponde a la columna vertebral de la asignatura, cómo se diseña, cómo se plantea, cómo se definen las actividades, de manera coherente con la construcción de las competencias descritas. Y cerramos la guía didáctica con las normas de etiqueta electrónica y las normas APA. En resumen, las reglas de etiqueta son reglas y recomendaciones de etiqueta en el uso adecuado de canales de comunicación como la plataforma sobre la cual estamos trabajando, respecto a la recomendación del uso adecuado de un lenguaje respetuoso, claro, conciso y preciso, eh, ya sea de manera verbal o escrita, entendiendo que nos vamos a ceñir los cánones del respeto. Las normas APA recomiendo leerlas juiciosamente. Aquí es muy importante entender la responsabilidad que tenemos contra los autores que han realizado publicaciones, citándolos de manera respetuosa, y sobre todo entendiendo, y quiero ser muy claro, que cuando yo recibo un informe, yo lo cruzo contra unas herramientas web que tenemos que revisan si lo que usted publicó corresponde a lo que construyó con sus propias palabras o si simplemente hizo copiar-pegar, control C, control V. Porque si es así, la nota que va a obtener es cero. Necesitamos trabajar con lo que usted piensa, con el concepto que adquirió para evaluar si construimos las competencias que estamos necesitando o si por el contrario debemos trabajar otra cosa. Bien, siguiendo con la presentación, entonces está el foro de la actividad diagnóstica, mm, que también voy a cerrar con base en lo que dije con anterioridad de las fechas, ¿cierto? Entonces vamos a con esta nota, con este comentario, se cierra el módulo. Perdón, el módulo no, el foro. Quiero aprovechar la oportunidad para contarles pues que en la plataforma hay un chat que está siempre abierto,
en donde invito a usar este chat en función de eh, mejorar los canales de comunicación de la asignatura. Si hay alguna duda o pregunta o inquietud, ese chat está abierto para que aprovechemos el canal. Por otro lado está el correo de la plataforma. Gerson ya vi que hizo un par usted ya lo usó, ya lo tiene claro, o sea, ya tiene cierta experiencia en la plataforma y pues bienvenido. La idea es que yo estoy presto a solucionar las dudas que se presenten de la asignatura y pues para adelante. Bien, volviendo a los módulos, vamos a revisar el módulo número 1. Eh, Después de una introducción está el PDF del módulo con un material complementario, una infografía al respecto de la historia del cemento Portland y otra infografía al respecto de la fabricación del cemento, junto con un glosario con toda la información y la terminología particular para la industria del cemento. Respecto al material complementario, y es aquí donde quiero ahondar y hacer el clic, el conector con las bases de datos, hay diferentes temas que se abordan en diferentes documentos recomendados que están en las bases de datos, en ebook 724, en eLibro, de tal manera que recomiendo juiciosamente utilizar la biblioteca UMB. Al hacer clic en la biblioteca UMB, voy a abrirle una ventana para evaluar la biblioteca. Van a tener primero acceso al UMB buscador en donde pueden revisar las palabras clave propuestas en el punto 7 de cada una de las actividades. Entonces aquí podemos buscar el clinker. ¿Ok? Y el UMB buscador nos hace un barrido entre las diferentes bases de datos de los libros, las revistas y las publicaciones y nos busca información, ¿cierto? Entonces, como lo que estamos viendo acá. Aquí podemos buscar, trabajar, por ejemplo, con las publicaciones que solo estén en español. Y aquí hay una publicación interesante. Características del acero 70XL empleada en la fabricación de bolas para la molienda del clinker. Entonces aquí nos van a describir, por ejemplo, que el clinker se muele, se trabaja en molinos de bolas y que esas bolas se construyen de un acero particular. Vamos a revisar el texto completo. Y vamos a leer la publicación al respecto del análisis para la caracterización del acero 70XL, en donde evalúan desgaste gravimétrico, dureza, molienda de minerales, microestructura, aleaciones. Entonces aquí vamos a tener una óptica desde el análisis de la materia prima para la fabricación de las bolas, de los molinos de bolas, para moler minerales, entre ellos los minerales que son materia prima para la fabricación del eh, clinker. Y hablan de la gravimetría, que es una de las variables importantes en el proceso de molienda de minerales y en particular del clinker.
Entonces, aquí, perfecto. Aquí es donde amarramos coherentemente con lo que estoy diciendo. Entonces, aquí hacen un análisis de la carga de las bolas, de qué tamaños deben tener, de qué materiales. Y se hacen estudios y con base en esos estudios se hace esta publicación. Chévere, la recomiendo. Esta publicación yo la puedo descargar, la puedo citar. Entonces aquí esta herramienta me trae, por ejemplo, en norma ABNT, en norma AMA, en norma APA, cómo debo hacer la citación correcta. ¿Sí? Aquí ya simplemente tengo que copiar cómo citar el documento. Me imagino que está en IEEE, en Harvard, en Chicago, en las diferentes normas. Y también puedo yo llegar a exportar el documento, ¿cierto? Puedo también descargarlo en el computador donde estoy trabajando eh, para que me pueda servir como herramienta en función de el aula o un tema particular en el que yo quiera investigar, trabajar, avanzar. Ya, ya quedó guardado. Importante que lo aproveche. Entonces aquí me están trayendo la revista, donde se publicó, etcétera, etcétera. Eh, Hay muchos recursos que les recomiendo, por eso quiero enfatizar al respecto de estas bases de datos. Bueno, después del UM Buscador, en donde podemos hacer búsquedas por palabra clave, título o autor, tenemos las siguientes bases de datos. Está Access Engineering, Ambient Latex, American Journal of Occupational Therapy, la biblioteca Eureka, Cengale y libro. Esta les recomiendo. Entonces les recomiendo que primero que todo se vean el tutorial. Es un video corto en donde nos explican cómo eh, Base de datos con en esa base de datos en donde es fundamental la creación de un usuario y el descargue de un software de Adobe Acrobat que va a permitir que descarguemos documentos, que descarguemos libros, revistas, publicaciones y nos les van a prestar por 7, 14 o 21 días. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo busco Clinker? Síntesis, caracterización de ta, 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 ta. Este libro puede ser interesante. Criterios de medición y valoración en obras de albañilería, como para evaluar y trabajar la entrega al respecto de la calidad. Ese es interesante. Introducción a la fabricación y normalización del cemento Portland. Entonces yo puedo hacer clic sobre el documento. Puedo leerlo en línea o puedo hacer una descarga completa. Si le hago clic en descarga completa,
Me dice que inicie la sesión con mi cuenta, entonces voy a iniciar con mi cuenta. Estoy mezclando mayúsculas y minúsculas. Listo, después de ingresar, entonces me pregunta si estoy usando una computadora pública o una privada. Avanzo, debo instalar el Adobe Digital Edition. Doy clic aquí, descargo la aplicación, la instalo, no sé, 5 o 10 minutos. Una vez que supere ese ejercicio, vengo y defino por cuántos días quiero que me lo presten y que me lo descarguen en PDF y hago la descarga. Y ya puedo acceder al libro por los 21 días que me van a prestar el documento y lo utilizo tranquilamente, lo leo, lo reviso, trabajo con él. Si encuentro que se pasan los 21 días y lo necesito más tiempo, lo puedo volver a sacar prestado. La ventaja es que estas bases de datos funcionan 365 días al año, de domingo a domingo, 24 horas al día. Entonces, si usted trabaja en una empresa donde hace turnos de 6 a 6 6 de la mañana a 6 de la tarde y llegó a su casa a las 9 de la noche y va a ponerse a trabajar un rato, lo puede hacer. Si la siguiente semana trabajó, llega a su casa a la 1 de la mañana y va a trabajar hasta un par de horas, lo puede hacer. Entonces, aquí hay diferentes documentos que yo he utilizado y aquí tengo el libro, ¿cierto? Son dos documentos de 148 páginas. Puedo jugar entre las diferentes páginas del documento, revisarlo, trabajar en él. Voy a ir al índice a revisar la temática que me propone. Aquí me está estableciendo los diferentes características del cemento, los componentes, por qué se llama cemento Portland, cuál es la normatividad que lo define, y un análisis casi que general del tema químico, porcentajes aproximados de los diferentes materiales que lo componen, sus componentes, fases, recomendaciones, componentes, escorias, puzolana, ceniza, que son todos los temas que hemos tocado en el aula, pero si los queremos ver desde un determinado autor, está la posibilidad de que trabajemos, de que si nos encariñamos con el tema, ojalá, y quiero investigar un poquito más, aquí hay documentos que les va a permitir avanzar en su proceso. Miren qué interesante este documento, porque nos hace una presentación muy clara de cómo es la fabricación, de cómo es el proceso, de cómo se trabaja vía seca, vía húmeda. Este sería un documento muy interesante de leer en función del proceso que estamos llevando. Bien, perfecto. Vamos a cerrar acá y vamos a seguir presentando pues la asignatura en función del ejercicio. Se presentan las actividades, se presenta entonces el módulo 1 al respecto de la fabricación, de los procesos de fabricación y el módulo 2 sobre salud y seguridad del trabajo, en donde se presenta la introducción, el documento, el material complementario y hay unas actividades, dos actividades, identificación de riesgos y reconocimiento, cerrando con una evaluación final donde aquí ya cerraríamos la nota y finalizamos pues
con, con cerramos con una evaluación de calidad a nuestro proceso en función de que nosotros también queremos mejorar. Gerson, muchas gracias. Espero que este video sea de apoyo. Buen día.